antes de comenzar este estudio bíblico, vamos a orar, vamos a hacer una oración, ¿verdad? Por Sonia, que ha estado en el hospital esta última semana. Sonia es la mamá de Mimi, que está hospitalizada hace varios días allí en el hospital de Yavita, que me comentaron. También vamos a orar por la familia de Nelson y de Mari, que ellos perdieron una hermana para que la mano no esté con ellos. Y por la hermana Mimi, que creo que el sábado, los mediante, parte para Florida a cuidar a José, que va a ser intervenido y operado. Pero vamos a orar también. Padre, en esta hora nos presentamos delante de ti y te damos gracias. Porque tú nos permites reunirnos primeramente en el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Y nos da el privilegio de acercarnos al trono de tu gracia. Podemos acceder a Él libremente, con seguridad, por causa de tu Hijo Jesucristo. Y es así, Señor, que te pedimos, que rogamos y clamamos por la vida, Padre Celestial, de Sonia, para que tú estés aquí con ella en el hospital, para que tú pongas tus manos sobre su cuerpo, sobre su vida. Tú conoces las condiciones y las situaciones que ella está atravesando. Suplicamos una misericordia muy especial para su vida. Opera y obra en ella con misericordia, Señor. Alcánzala allí donde se encuentra, Señor. Glorifícate en su vida. Oh Padre Celestial, tú que sabes todas las cosas y eres poderoso para hacer mucho más abundante de lo que pedimos y entendemos. También te queremos pedir, Señor, por la familia de Tomás y por Nelson, para que tú consueles su corazón. Ellos han tenido, creo que 2 hermanos, son muchos más a través del tiempo que han perdido. Pero en esta semana, Señor, han perdido uno más y te ruego que tú seas el consolador de su vida. Tú eres el Dios de misericordia, el Dios de toda consolación y el Dios que fortalece tu corazón. También te rogamos, Señor amado, por la operación que va a tener nuestro hermano Josué, para que tú estés con él en medio de toda esta operación y permita que todo salga bien para Padre Celestial y que pueda caminar naturalmente y moverse sin dolor. Padre, lo presentamos en tus manos, también presentamos el viaje de la hermana Mili y su mamá, que se dirigirá este sábado para allá. Te rogamos tus cuidados especiales para ella, tanto de ida como de vuelta, y el proceso también que esté con su hijo allí cuidándolo. Glorifícate a ti mismo en medio de sus vidas, tú que eres el que responde. Continuamos orando también por el hermano Merari y por el hermano Colón, por las condiciones de la hermana Raquel, Señor amado, también, y por los distintos enfermos de la congregación. Los presentamos delante de ti, lo que hemos mencionado, lo que no, tú los conoces a todos ellos. Padre, en tus manos encomendamos sus vidas y rogamos, Señor, tu misericordia para con ellos. Ahora te suplicamos que estés con nosotros en este estudio bíblico de enseñanza día número 38. Glorifica tu nombre en medio nuestro. Abre nuestro entendimiento para comprender las escrituras. Que tu gracia esté con nosotros en la exposición y también esté con nosotros iluminando nuestros entendimientos para comprender la esperanza y la gloria a la cual hemos sido llamados por causa de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Oramos y te pedimos las cosas creyendo. Amén y amén. Nos damos cita y saludos a todos los que te escucharán por las redes, saludos a todos los santos de la Iglesia Bautista en el barrio La Peña que están aquí presentes. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la justificación. Sí, fue uno de los últimos puntos que tocamos. Hablamos acerca de que los santos tenían en común varias cosas. Una de las cosas que tenían en común los santos fue la mediación de Jesucristo por medio de la justificación. Los santos tienen en común la adopción, la santificación y un montón de otras cosas más. Pero estamos en lo que tienen en común en la justificación y explicamos que la justificación era un acto libre de la gracia de Dios para con los pecadores, por el cual Él perdona a todos sus pecados, acepta y estima a estas personas como justas ante su vista. Y esto no por alguna cosa hecha por ellos, sino solamente por la obediencia perfecta y la satisfacción plena que logró nuestro Señor Jesucristo. Y esa obra perfecta de Cristo se nos imputa o se nos atribuye a nosotros y la recibimos únicamente por la fe. Buscamos
sea, una gracia de salvación dada por Dios, operada en el corazón del pecador. Es una obra de salvación operada en el corazón del pecador por el Espíritu y la palabra. Noten esto. Esta fe la opera en el corazón del pecador, el Espíritu y la palabra, y por él, al hacer esto, somos convencidos de nuestros pecados y de nuestra miseria. El Espíritu nos comienza a convencer del pecado y de la miseria en la que nos encontramos, y no tan solo nos habla acerca de nuestro pecado, sino que nos convence de nuestra incapacidad. Cuando el Espíritu opera en el corazón, Él abre nuestros ojos para que entendamos que no podemos nada sin Él, sin la ayuda de Cristo. Él nos abre los ojos para que entendamos nuestra incapacidad, y no tan solo nuestra incapacidad, que entendamos la incapacidad de los otros seres humanos, nuestros semejantes que nos rodean. No es que yo soy incapaz, pero mi hermano sí. No, es que para la obra de salvación y para la obra de fe, todos los seres humanos son incapaces. Por lo tanto, tiene que Dios operar en el corazón, en el tuyo y en el mío. ¿Por qué? Usando su Espíritu y su palabra. Con esas dos cosas, Él engendra en nosotros la fe que salva. Mire, ¿para qué es esto? Para liberarnos de nuestro estado de perdición. Cuando Él nos convence de nuestra condición, Él nos convence mostrándonos nuestras miserias y el estado de perdición, pero no es para que nos quedemos perdidos. Es una fe salvífica, no una fe que salva. Entonces ya Él abre nuestro corazón para que salgamos del estado de la miseria, para que salgamos del estado de perdición, porque Él nos ha hallado. Y habiéndonos hallado, nos da lo que necesitamos para salir del estado que nos encontramos. ¿Ven? Y esto que Él hace, lo hace por medio de la verdad y de la promesa del Evangelio. Él hace esto por medio de la verdad, por medio de la promesa que Él nos presenta en el Evangelio. La palabra Evangelio significa en la buena noticia. Así que hay un mensaje, hay una verdad que tiene que ser entregada. Y esa verdad es cortada en nuestra alma. ¿Por quién? Por el Espíritu. Porque la palabra es la palabra del Espíritu. Y es la espada del Espíritu. Y Él corta nuestros corazones con esa verdad. Y esa verdad nos convence de nuestra miseria, nos convence de nuestra incapacidad y nos anima a recibir lo que promete el Evangelio. Es Jesucristo, el Señor nuestra esperanza de gloria. Nos anima a descansar por completo en Cristo. Nos anima a no vivir en nuestra propia justicia, sino en su justicia, que se nos ofrece para perdón de nuestros pecados, que se nos ofrece para que seamos aceptos, y se nos ofrece para que estemos en estima delante de Dios en un estado de salvación. Voy ahora a decir toda la definición cogida y luego vamos a ver todas estas cosas que hemos discutido en las Escrituras. Así que la fe que justifica es una fe que salva, es operada en el corazón por el Espíritu y la palabra de Dios, por lo que Él, siendo convencido, el hombre, siendo convencido de su pecado y miseria y de la incapacidad en que se encuentra y la incapacidad de otras criaturas para libertarse a sí mismo de su estado de perdición, no solamente asiente a la verdad de la promesa del Evangelio, la acepta, la cree, sino que también recibe a Cristo y descansa en Él y en su justicia que Él ofrecida para perdón de su pecado y para la aceptación, estimación de su persona como justa delante de
dice en Hebreos capítulo 10, versículo 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Tremenda, poderosa palabra. Ahí está hablando de los creyentes verdaderos, que tienen la verdadera fe, la fe que no se rinde, la fe que persevera, la fe que no se retracta, la fe que sigue adelante. Dice, esa fe que no retrocede, la fe que nos preserva. ¿Tienes esa fe? Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 13 habla de los creyentes diciendo, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros creemos, por lo cual también hablamos. O sea, que el creyente que ha sido justificado por la fe, que ha sido llevado a creer, no tan solo cree, habla de lo que cree. Así que la fe que justifica es algo que Dios nos da, pero cuando Dios nos la da, produce algo en nosotros. Esa fe que justifica produce en nosotros, no puede quedar callado con lo que hemos recibido. El mensaje de la verdad. Hemos aprendido la verdad, hemos aceptado la promesa, hemos creído que lo que Dios dice que hizo por nosotros es cierto. Entonces, una vez hemos recibido eso y hemos creído, esa misma fe que el Espíritu provoca y da en nosotros por su palabra nos impulsa a hablar. Y allí lo dice, creí, por lo cual hablé. Algunos podrán decir, no, eso se trata más que de Pablo. Y por eso el texto dice, nosotros también creemos, incluyendo a la iglesia, por lo cual hablamos. El creyente, cuando recibe la fe que salva, la fe que justifica, tiene que promocionar esta fe que salva. Ahora, una de las cosas que dijimos en la definición es que es operada en el corazón del pecador por el Espíritu Santo, por la palabra. Y mire lo que dice el libro de Efesios, capítulo 1, versículos 17 y 19. Mire esa fe, y la vamos a ver en esto que está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. En el capítulo 1, versículos 17 a 19, Pablo dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, él está orando para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Mire lo que dice. ¿Quién está operando ahí? Dios. Pablo está orando para que estos creyentes pudiesen entender todas las promesas y glorias que Dios le había dado. Pero él sabía que todos los que iban a poder entender, en ellos se estaba operando algo que producía en ellos fe. Ellos creían. ¿Por qué creían? Porque la operación del poder de la fuerza de Dios estaba actuando en ellos. Creemos por la operación del poder de su fuerza. La palabra que se usa ahí es energión. ¿Conocen esa palabra en español? ¿De dónde viene?
nosotros, obrando en nosotros, produciendo en nosotros, operando en nosotros. Romanos, en el capítulo 10, los versículos el 14 y el 17, la Biblia nos habla de esta fe y de la importancia de este creer. Fíjense que en la Biblia la fe tiene varios significados, pero ahora estamos usando esta fe como creer el mensaje. El mensaje que salva dice: ¿cómo pues invocarán al cual no han creído? ¿Y cómo creerán de aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dijimos que lo que se opera en el creyente para producir la fe que salva y que justifica tiene que ser la persona del Espíritu Santo, y lo segundo que dijimos era la palabra. Y ahí claramente dice que si alguno va a creer, es necesario que escuche que. Ahí dice, lo dice claramente, esta persona si cree es porque escucha la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo engendran fe. La fe que salva. No es la fe entonces que tú usas todos los días. Yo escuché a un predicador y leí un libro de ese predicador y he escuchado a otros predicadores que todos pueden ejercer esa clase de fe. Eso es una mentira. Esa clase de fe que es salvífica solamente se recibe por gracia. No todos la pueden recibir. Es mentira. No, porque así como creíste que al sentarse en esa silla te sostiene y no te cae, así mismo tienes que creer en Dios. Sí, es verdad. Si tú crees en Dios, Él te sostiene y no te cae. Pero hay un problema. La fe misma no nace del corazón humano. ¿Ah? El hermano tiene algo que decir. Digo que nos así que la fe que salva y que justifica se recibe una sola vez, dice el hermano, y en un momento específico. Y de ahí lo que hay que hacer es desarrollar lo que hemos recibido. ¿Ve? Pero es un regalo de Dios, lo vamos a ver a través de la Escritura. La fe que justifica es un precioso regalo de la gracia de Dios. Mire, así que la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. De ahí la importancia de la predicación, de ahí la importancia de la enseñanza, de ahí la importancia de que en un culto cristiano, si usted no predica y solo canta, usted tiene problemas. Yo he escuchado y he visto cultos que cantan 1 hora y media y predican 10 minutos. He escuchado pastores decir: el Espíritu tomó control y no se pudo ni predicar la palabra. De verdad, en serio. El propósito del creyente es proclamar la palabra de Dios para que los hombres sean convencidos de su pecado por el Espíritu y la palabra. Y si no proclaman la palabra, la persona lo que hizo es exactamente lo que el diablo quería. ¿Qué era que la palabra no sea predicada? Entonces, a cada rato, cuando sus emociones gobiernan, dicen que el Espíritu se metió y dejan de hacer aquello que Dios dijo que se tuviera que hacer. El Señor nos mandó que el Evangelio viene a través de la locura de la predicación. Toda la Escritura nos enseña a proclamar y a anunciar las verdades del Rey. Por lo tanto, en el momento que la verdad del Rey se acalla y la congregación se vuelve en un frenesí y la palabra no es expuesta, algo está pasando. Porque la predicación es una proclamación de guerra contra el reino de la tiniebla, y lo que sin darse cuenta estas personas hacen es que le ponen un pie en la boca al mensaje de Dios. Y comienzan a hablar a las personas y a sus emociones y a profetizarle de un montón de cosas que no tienen que ver con lo que Dios ordenó.
lo que alumbra el entendimiento es la exposición de la verdad. La exposición de tus palabras alumbra, dice el Salmo, hace entender a los hijos. Lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces no se predica el evangelio, no se predica la palabra. ¿Y qué hubo allí entonces en ese culto donde la palabra no se predicó? Si la palabra es luz y es la verdad en la cual Cristo queríamos que nos fuésemos santificados, en ese momento, en ese culto, no estuvo la luz de la palabra, pero tampoco las personas no fueron santificados, porque la santificación es por medio de la verdad. Y Jesucristo dijo, tu palabra es verdad. Por lo tanto, estas cosas tienen que ser como Jesucristo, nuestro Señor, lo ordenó. ¿Cómo vamos a que el Espíritu me muestre otra cosa? De verdad, la palabra fue inspirada por el Espíritu. Cristo dijo que el Espíritu vendría para darnos testimonio del Hijo. ¿Cómo nos atrevemos a usar al Espíritu y ponerlo en contra de lo que Él mismo hizo? Por eso es importante, amado hermano, que entendamos qué es lo que la fe que salva, quién la produce, cómo la produce y cuán importante es que la gente oiga el mensaje, para que tengan entendimiento, para que su mente sea aclarada, para que no anden en oscuridad ni en tinieblas. Jesucristo mismo se presentó así como la luz del mundo. El que cree en Él, el que le sigue a Él, el que practica sus enseñanzas, no andará en tinieblas, no andará en oscuridad, antes tendrá la luz de la vida. Es importante que entendamos esto que transmite el texto en Hechos capítulo 2:37. Léeme eso, Hechos capítulo 2:37. Vamos a ver lo que produce en el corazón, porque dijimos que la fe que justifica se opera en el corazón, donde comenzamos a reconocer nuestro pecado, nuestra miseria, y vemos nuestra incapacidad. Y vemos también la incapacidad de los que nos rodean para liberarnos del estado de perdición. Y comenzamos a creer aquello que se nos ha enseñado de Jesucristo. Y mira lo que dice allí, en Hechos, capítulo 2, versículo 37. Y luego le voy a pedir a Luchi que me lea Hechos 16:30. Dice la palabra: al oír esto se compungieron del corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Puedes repetirlo? Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué fue lo que dijimos? Que el Espíritu Santo, por medio de la palabra, convence de pecado, convence de miseria. ¿Qué fue lo que le pasó a esa gente? ¿Qué estaban escuchando ellos para compungirse del corazón? La palabra estaba siendo predicada por Pedro. Pedro estaba predicando las Escrituras y la palabra y el testimonio de Jesucristo. Al escuchar ellos la palabra y el testimonio de Jesucristo, esto por el Espíritu produjo en ellos ¿qué? Tristeza. Se compungieron, se entristecieron en sus corazones. Pero la tristeza que produjo promovió una pregunta. No se quedó ahí, porque hay gente que escucha y se siente triste. Es como los que en la Semana Santa ven la historia de Jesús en la película, se ponen tristes, después que ven la película siguen con su pecado. Le causó tristeza por un momento, pero no hubo preguntas ni cambio en su corazón con respecto a qué significa esto para mí. Pero ellos, al escuchar el mensaje, la palabra, el Espíritu estaba ahí operando. Pedro predicó en la carne o en el poder del Espíritu. De hecho, Jesucristo mismo le había dicho: no se vayan a Jerusalén hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos.
predicara que las imaginaciones del corazón, lo que yo siento que debo decir. No, era necesario que se predicara la verdad de Dios. Y aquello de lo que la verdad de la palabra apuntaba. Así como todos los ríos terminan en el mar, así mismo todas las verdades y promesas que el Señor da aquí no tan solo se originan, sino también terminan en una sola fuente, nuestro Señor Jesucristo. Él es el alfa y el omega de todas las cosas que Dios ha prometido. Él es el sí, Él es el amén de Dios. Y estas personas fueron compungidas por el Espíritu Santo al escuchar el mensaje de salvación en el Evangelio. Allí ellos se dieron cuenta cuán miserables eran. Él les habló de cómo ellos habían asesinado al autor de la vida. Él les habló tantas cosas y ellos fueron convencidos de pecado por el poder del Espíritu Santo y la palabra. Y en Hechos 16:30 dice algo que pasó más o menos igual. Dice la palabra: señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Le preguntó suplicante después de sacarlos de mí. ¿Verdad? Así dice, esa es la versión de la Biblia del día. Otra versión que tienen ustedes dice: y sacándolo le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Por qué el carcelero de Filipo, que es el que está hablando en ese texto, reaccionó de esa manera? Primero, él sabía el mensaje que tanto Pablo como Silas hablaban. Él lo sabía. Pero no tan solo eso. Luego de que los azotaron, ellos comenzaron a cantar a Dios. ¿Y qué cantaban ellos? La iglesia cantaba la palabra. Cantaba la palabra. Y los salmos. Ellos estaban viendo, primero, la palabra predicada. Segundo, la palabra cantada. Y luego, la palabra manifestada. ¿En qué? En la vida de ellos. Escrita en corazones, no de piedra, sino de carne, por la palabra de Dios. Ellos estaban viendo cómo se veía la palabra en una persona luego de haber sido azotada. Pero también ellos estaban escuchando la canción junto con los presos aquí. Y cuando hubo el terremoto, es porque es que el Señor no sabe lo que sea. Y luego cuando vio que no se había escapado nadie, que todo el mundo estaba perplejo por el terremoto y por lo que estaba sucediendo, él cayó de rodillas. Y la convicción que el Espíritu operó en él le hizo hacer la misma pregunta. Así que la fe que justifica nos hace hablar y pedir. Nos hace ir a Dios convencido de pecado y de miseria y preguntarle, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hay muchas personas en las congregaciones, llenando muchas congregaciones que no saben ni nunca han preguntado qué deben hacer para ser salvos y que nunca se han arrepentido de las miserias en las que se encuentran, por las cuales siguen practicando el pecado y siguen esclavizados del pecado. Viven como esclavos porque no han entendido el mensaje de salvación, porque no han sido convencidos. Este hombre no era un erudito de la palabra que preguntó, pero él sintió el poder de la palabra y la convicción de la verdad de su vida. Igual que los judíos que escucharon a Pedro. ¿Qué haremos? Cuando alguien reciba el qué haremos y te pregunten qué haremos, tú mejor debes saber qué es lo que le tienes que responder. Pedro le respondió eso. Pablo le respondió y Pedro le respondió. Uno le dice, cree en el Señor Jesucristo. Y Pedro le dice, arrepiéntanse, crean en el Evangelio, bautícense, le decía Pedro. Pero
esto se crea y recibiréis la promesa. Le decía, pero ¿cuál era la promesa? El sello de la presencia del Espíritu Santo. Mira, esto está perdido. En el mismo Juan, Jesucristo dijo estas palabras. Juan 16, versículos 8 y 9. Jesucristo dice, y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen. ¿Cuál es el pecado que condena? Para siempre. ¿Cuál es el pecado que condenará a las naciones para siempre? No creer en Jesús. Tú tal vez has cometido diferentes diversidad de pecados. De esos pecados puedes ser perdonado al arrepentirte y creer. Pero el que no cree es condenado. El que no cree en Jesús muere en sus pecados. Por lo tanto, es importante que el Evangelio sea transmitido y predicado en el poder del Espíritu Santo. Pero también es importante que tú entiendas que tú no puedes convertir a nadie y producirte. Quien produce la fe, el Espíritu y la palabra. Así que esto nos anima para saber que cuando estamos hablando con alguien y no hay un cambio, no hay fe en su vida, lo importante es que tú transmitiste la verdad. El que decide a quién le da la fe que salva, la fe salvífica, que es por gracia, es un favor inmerecido, es Dios. No, pero es que Dios no me usa. Mire, hermano, vamos a ser sinceros. Cuando el Señor mueve a la gente al arrepentimiento, lo hace Él. Cuando salva, lo hace Él. Jesucristo le predicó a muchos y al final casi todo lo que le hicieron lo abandonaron. Jonás predicó en una ciudad y quería que todos ellos murieran. Dios lo envió allí, creó tormentas y preparó un pueblo. Y luego predicó un mensaje con un corazón indispuesto. Lo voy a hacer, pero en su corazón esto quería realmente predicarlo porque él sabía que Dios era misericordioso. Mira qué tremendo, Señor, yo no quiero predicar porque yo sé que tú eres misericordioso. Eso les parece bien. Algo estaba trabajando mal en ese corazón. Entonces no tan solo eso, podemos ver ahí que el Señor salvó a la ciudad entera de esa república. Más de 120,000 ciudadanos. Hubo arrepentimiento, hubo oración. ¿Ven? No se trata del mensajero. Se trata del Espíritu y de cómo Él, con el mensaje, transforma la vida. Lo importante es que seamos fieles en la entrega del mensaje. Sería el sueño de cada predicador. Exponer el mensaje de Jesucristo y que se convierta a 120,000 personas. Y que ciudades enteras se salven. Que miren, el sueño de un predicador, una predicación como la de Pedro, que 3,000 personas, ¡guau! Pero el que determina eso es Dios. Entre muchos, escuche bien, muchas veces aún en esas predicaciones que se dan en estos días, muchos hacen una profesión de boca, pero no hay transformación del corazón y no se produce una fe que sana, sino una emoción momentánea. La Biblia también habla de aquella clase de fe que la persona recibe la palabra, cree por un tiempo, pero cuando vienen las pruebas, ahí quedó todo, porque no resistió la presión y el calor. Esa es una fe salvífica. ¿Ven? Esa es una fe emocional. ¡Wow! ¡Qué tremendo!
no es de la que leímos al principio, cuando dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para bendición, sino de los que tienen fe para preservación de la vida. Hermano, para decir algo. Duro, para que te oiga. Es importante, fíjate, esto, que no es saludable que uno nada más, porque Pedro le predicó a los pequeños, y por ellos el mensaje, y la familia de ellos va a tocar. O sea, pero no estamos llamados tal vez a predicar las actitudes, a predicarle a uno nada más. De hecho, Felipe dejó de predicarle a multitudes para hablarle a uno, al etíope. La Biblia habla del libro de los Hechos de Felipe, fue llevado por el Espíritu. Eso se llama una teletransportación. Que Dios sí la hace. Dios te puede coger de un monte y ponerte en otro. Ponerte en un continente y de momento cuando despiertes está, no sé, cachín. Para Dios eso no es imposible. En la Biblia aparece que Él lo hace, que lo ha hecho. Lo hizo en el pasado con los profetas de Dios. Lo hizo también con los apóstoles. Y lo hizo con gente que no era apóstol. Felipe. Los movía con su poder para predicarle a cuántos, a uno. Tremendo el Señor. Mire, Romanos 5:6 nos enseña que Él hace esto. No importa la incapacidad nuestra, la debilidad que profesemos, cuando el Espíritu opera, Él opera. Mire lo que dice también acerca de lo que hizo Jesucristo en Romanos 5:6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Él murió por los incapaces. Y Él da la fe, Él muere por los impíos para darle fe también, ¿sabes? O sea, los impíos que Dios decide salvar. Así que todos los que estábamos aquí ahora mismo adorando al Señor y le servimos de corazón, los que hemos creído por la gracia, éramos unos impíos débiles a los cuales el Señor quiso salvar. Estábamos en miseria, estábamos en nuestros pecados y no podíamos hacer nada al respecto. Pero el Señor quiso, en la condición en que nos encontramos, morir por nosotros. Pero no tan solo eso, envía su palabra y su espíritu para producir una fe que cree que Cristo murió por nosotros. Envía su palabra y su espíritu para producir en ti una fe, una confianza que cree, que sabe que Cristo no tan solo murió por los pecadores, sino que Cristo murió por mí, que soy uno de esos pecadores. Porque una cosa es creer que Cristo salva y otra cosa es creer que Cristo me salvó. ¿Ves? Hay gente que cree que Cristo sana, pero no cree que Cristo puede sanarlo a él. Hay gente que cree que Cristo salva, pero que eso no es para él. El creer que puede ser aplicado en nuestra vida y cuando es aplicado es una obra del Espíritu de Dios. Operando en ti, operando en mí. Mire, voy a acelerar esta pregunta. La Biblia también dice que cuando Él hizo eso, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. También la Escritura dice en Juan 1:12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo dice en el 12, pero en el siguiente versículo dice cómo es que llegaron a creer. Esto no es por
por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Es algo que Dios da, una gracia que Dios da. Y Él dice también la Escritura en Hechos 10, 42 al 43, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Y el 43 específicamente dice: de esto dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Qué maravilloso es el Señor. Lo que nos lleva a la próxima pregunta en esta noche. ¿Cómo justifica la fe a un pecador delante de Dios? Hablamos de qué es la fe que justifica. La próxima pregunta es: ¿cómo justifica la fe a un pecador delante de Dios? La fe justifica a un pecador delante de Dios no por causa de las otras gracias que la acompañan, porque la fe siempre va acompañada. La fe que salva es sola, pero nunca está sola. La fe salva sola, pero nunca está sola. Escuchen lo siguiente. Esto es algo que la Biblia enseña y que le pusieron un título bonito. Solo la fe salva, pero la fe que salva nunca está sola. Está acompañada de muchas otras gracias. Y cuando hablo de gracias es todo lo que Dios hace que descienda sobre nuestra vida, que nos acompañan en la vida diaria, en la vida cristiana. Por lo tanto, ¿cómo justifica la fe a un pecador delante de Dios? No por causa de las otras gracias que nos acompañan o por las buenas obras que son el fruto de la fe, ni como si la gracia de la fe o algún acto de ella fuese imputado para justificación. O sea, la fe en sí misma no es la que te salva. El que te salva se llama Jesucristo. Nota lo siguiente: la fe salva en el sentido que confía en aquel que te salva. Así que la fe salvadora es una fe que se nos da por gracia, pero que reposa en aquel que Dios provee. Nos da por gracia esa fe, pero esa fe descansa en aquel que Dios puso el sustituto en Jesucristo. Él es el que salva. No, porque yo me salvé porque creí. Primero, tú no te salvaste, te salvaron. Creíste, sí, eso es cierto. Pero ¿por qué creíste? Porque recibiste la gracia de la fe. Y eso es algo que no se predica mucho. ¿Ve? Esta fe se nos imputa para justificación y es simplemente el instrumento con el cual el pecador recibe y se aplica a sí mismo la justicia de Dios. El pecador recibe la justicia por Cristo creyente. Mira, eso es que equivale en el tiempo antiguo. Había un corderito o una oveja, se le ponía las manos creyendo, se le confesaban los pecados a uno, se le degüellaba representando el sacrificio, ¿no? Entonces, luego había otro sobre el cual se le ponían las manos, se confesaban los pecados y se enviaba al desierto. Ambos representan a quién? A Jesús. Ambos son cosas que Jesús logró, no como dicen los adventistas, lo voy a decir de cuenta, los adventistas del séptimo día. Yo sé que hay adventistas del séptimo día que ven estos programas. No, el que es enviado al desierto a Azazel, ese cordero representa lo que Jesús hizo cuando salió del campamento llevando nuestra vergüenza.
lleva la culpa de nadie. El diablo lo que sabe es echarle la culpa a los creyentes. La Escritura dice que Él es el acusador de nuestros hermanos, que le acusa de día y de noche. Cristo llevó las acusaciones en su cuerpo, los pecados, la culpa. Pero tuvimos que creer que Él era el Cordero que quita el pecado, que expió y removió nuestros pecados, pero también Él es el Cordero que cargó con nuestras culpas y se las llevó lejos, para que nosotros no tan solo viviéramos y fuéramos sanados en el corazón y en una relación con Dios, sino para que pudiéramos caminar derecho y sin vergüenza. No siendo sin vergüenza, sino sin vergüenza. Pero había que creerlo. Eso era parte de. Así que la fe que justifica a un pecador delante de Dios no es por causa de las otras gracias que lo acompañan o por las buenas obras que son el fruto de ella, ni como si la gracia de la fe o algún acto de ella fuese imputado para justificación, sino que es solamente un instrumento por el cual el pecador recibe y se aplica a Cristo y su justicia, lo que Él hizo. Él vivió, pero luego murió y llevó nuestra culpa y también resucitó. Dice en Gálatas, vamos a ver esto, capítulo 3:11, para que vea que esta fe no es una obra, esta fe de la cual estamos hablando, que es salvífica y que justifica, no es una obra, no es el cumplimiento no es que yo esté cumpliendo con la ley, en el sentido de que por mi propia capacidad cumplo aquello que Dios me manda, sino que estoy creyendo en el que cumplió. Estoy creyendo en el que lo hizo. Estoy creyendo en el que lo logró en su Hijo Jesucristo, al cual Dios envió para él. Dice el texto en Gálatas 3:11 que por la ley ninguna se justifica para con Dios, es evidente. Porque el justo por la fe vivirá. Aún en la antigüedad, ellos tenían que poner la fe en el Cordero, el que había de ser enviado. Romanos capítulo 3:28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Romanos 3:28. En Romanos 4:5 la Escritura dice: mas el que no obra, si no cree, aquel que justifica al impío, su fe es contada por justicia. Así que nada tiene que ver con las obras que son buenas. Las obras son buenas, pero las obras que son buenas son las obras que nacen de uno que solamente ha creído y confiado en Jesucristo para la vida eterna. Esas son las obras buenas y aceptables delante de Dios. De otra manera, le estás presentando a Dios tus obras como Caín. Yo me lo merezco, acepta lo que te traigo. Eso es como traerle a Dios sacrificio dañado, enfermo, con pezuñas hechas a pedazos, con los testículos magullados, ¿ves? Como dice la Escritura. Y Dios mismo dice en ese libro profético: preséntasela a tu rey, a ver si se agrada de ti. Y luego dice: y yo soy gran rey. O sea, no me presente. Eso no lo hemos aceptado. Pero entonces vemos como cuando presentamos algo delante de Dios tiene que ser como un sacrificio y un cordero perfecto, sin mancha y sin contaminación, inocente, más sublime que los mismísimos cielos, más blanco. Y ahí entonces está Jesucristo, nuestro Señor. Romanos 10:10 dice: porque es que con el corazón se cree para justicia, pero por la boca se dice para salvación. Filipenses 3:9 dice: ser hallado en él, y tiene el corazón de Pablo, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. O sea que la justicia con la fe justifica a un pecador delante de Dios cuando es una clase de fe que Dios ordena, en la forma en que Dios lo ordena,
persona en que Dios envió. Todo comienza con Dios y termina con Dios. Por eso, en el libro de Hebreos se le presenta a Cristo como el autor. ¿El libro de Hebreos? No me acuerdo ahora mismo, pero a Cristo en la Escritura se le presenta como el autor y consumador. Él es el objeto, Él es el sujeto, Él es el verbo y Él es los artículos, toda la oración, todo el asunto, todo. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Hebreo, ¿verdad? Es en hebreo, lo del autor y consumador de la fe. Note que en ese último pasaje en Gálatas 2:16, Pablo le está hablando a una iglesia que se estaba moviendo del fundamento, que estaban algunos de ellos como tambaleantes y escuchando a un judaizante para volver otra vez a la ley. Y tenían que circuncidarse, porque si no se circuncidaban no podían ser salvos. Pablo en el capítulo 5 dice, ojalá se mutilasen los que os perturban, porque la circuncisión es una especie de mutilación. Pero lo que él quería decir, cuando dijo lo que dijo es, ojalá que mientras estés haciendo la operación, pierdas todo. Ojalá se castrasen los que os perturban. Eso es lo que implica el texto en todo. Porque estaban poniendo la confianza en un acto ritual, en una obra humana, en el cumplimiento de días, reposo, circuncisión. Y el Señor le dice, no, todo el asunto de la vida cristiana tiene que ver con la fe. Pero no cualquier clase de fe, no la fe natural, la que tienen los seres humanos, que se duermen por la noche creyendo que el otro día se levantan y van para el trabajo, o la que tiene el ser humano que se monta en un carro creyendo que lo va a llevar a el niño. Esa clase de fe la tienen todos los humanos, o la que tenemos todos nosotros cuando nos sentamos. Yo me creo que yo me siento aquí en esta plataforma y creo que no me voy a caer, sino que me va a sostener. Eso es una fe natural, eso no es sobrenatural, eso lo puede hacer cualquiera, hasta los perros tienen esa fe. Un perro por ahí entra por aquí, se sienta ahí sin problema y te mira. La fe que salva es algo sublime, es algo glorioso, es algo que fue construido en el cielo, made with the hand of God, y en ella están implicados el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos han cocido y manufacturado esto para los santos por gracia. ¿Para quiénes? Para los que por la palabra y el Espíritu son llamados de manera eficaz. ¿Ves cómo todo esto que estamos enseñando es como un gran rompecabezas que cuadra perfectamente? A los que llamó eficazmente, a esos también justificó. Y lo justificó por medio de una fe que él mismo dio. Eso está, como diría el Chapulín Colorado, fríamente calculado. Alabado sea nuestro Señor, que no hace las cosas al garete, no habla por hablar, sino que en todo lo que hace tiene una meta y un propósito. Sea dada gloria a su nombre, gloria a su nombre. Padre, te doy gracias, porque en este día tú nos has bendecido y nos enseñas que no tan solo tú nos justificas, que la justificación es por medio de la fe, es por medio de la fe en Jesucristo,
por medio de que eres tú, Jesucristo, el que salva. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias porque tú, Cristo, no eres para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Gracias por todo lo que eres para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y la semana que viene, comenzaremos con otra cosa que tenemos en común por medio de Cristo, que es la adopción. Y esto lo haremos si Dios lo permite. Gracias sea con todos ustedes. Salúdense en el amor.